Vamos a hablar hoy sobre un Dios que actúa. Cuando hablamos de un Dios que actúa, lo estamos hablando porque la palabra nos da principios, detalles y pautas simples de fe, en donde nos muestra que Dios no es un Dios pasivo, Dios es un Dios activo. Y a través de esas pautas y principios, tú y yo podemos ver la gloria de Dios cada momento de nuestra vida y disfrutar la bendición de nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos de un Dios que actúa, estamos hablando de un Dios que llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo a todo. Dios no llega tarde, Dios no se adelanta, Dios no se le olvidan las cosas. Dios llega justo a tiempo. Porque la Biblia dice, hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo y Dios tiene su tiempo. Cuando escuchamos la historia de la barca en donde Pedro caminó sobre las aguas, una historia que ya es muy conocida y que en muchas reflexiones las hemos compartido, vemos primero que a veces es necesario pasar por una tormenta. Ahí vemos, por ejemplo, detalles interesantes sobre esta historia, que primero Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces y le dice a ellos, voy a despedirlos, váyanse ustedes mar adentro hasta el otro lado. Y Jesús despide a todos los que en ese día comieron y recibieron la palabra. Pero Jesús se fue a orar a un monte. Aproximadamente eso fue como a las 5 de la tarde y todo el proceso que iban los apóstoles en el mar, se armó la tormenta. Y dicen que era una tormenta en la cual se podían volcar la barca y se veían grandes olas y grandes vientos. Y todos los discípulos estaban con miedo, estaban preocupados por lo que estaba pasando. Y en ese momento ya habían experimentado algo similar, pero por ningún lado aparecía Jesús. Y Jesús seguía orando y la tempestad los estaba atacando. ¿Y qué sucede cuando hay tempestad en nuestras vidas? ¿Qué sucede cuando hay preocupaciones? A veces lo menos que queremos es orar. A veces lo menos que queremos es, si no queremos, salir rápidamente de eso. Pero aquí vemos que dicen las personas que han leído y han estudiado este pasaje con los tiempos, Jesús llegó casi en la madrugada. Y algo que hizo fue que Pedro se lanzó al agua como buscando una salvación, decir, no, aquí me la juego con esta, y se tiró al agua. Y en ese momento caminó, dio unos pasos, y la tempestad y todo lo hicieron hundirse. Pero ahí vemos cómo Jesús llegó a tiempo. Jesús llegó y lo tomó y calmó la tempestad. Cuento esta historia porque esta historia nos habla de que Jesús no está despistado con lo que nos sucede a nosotros. Él sabe lo que pasa, pero a veces nosotros tenemos que pasar esas tormentas, esas tempestades para aprender, para caminar con fe y que nuestra fe aumente, nuestra fe se multiplique. Y ahí vemos cómo Jesús después llegó y ya se calmó la tormenta. Porque Jesús es el que recurre a nosotros siempre, en todo momento y en todo lugar. Y eso, como decíamos, no nos hace exentos de pasar situaciones en nuestras vidas. Y nosotros tenemos una gran ventaja que no tiene la mayoría de las personas. Nosotros tenemos a quien recurrir y es a Dios. Nosotros podemos recurrir a Dios en cualquier momento y cualquier circunstancia. No necesitamos tirarnos a la deriva, ver qué hacer si no sabemos que Dios nos va a dar la sabiduría, nos va a dar herramientas, nos va a dar criterios, nos va a dar creatividad para poder salir adelante en muchas cosas de nuestra vida. Y nosotros podemos recurrir a Él y Él nos va a guiar, Él nos va a bendecir, Él nos va a llevar a puerto seguro. Porque tú y yo no estamos solos. Y lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, y cuando estamos en tormenta, y cuando estamos en tempestad, y cuando estamos en situaciones difíciles, es sacudirnos de ese conformismo que puede tener nuestra mente. Porque a veces nosotros nos conformamos y a lo mejor decimos y nos preguntamos, ¿será la voluntad de Dios esto? Y empezamos a dudar y comencemos a tomarnos ese conformismo negativo
en nuestra vida. Pero tenemos que levantarnos valientemente y saber que hemos creído y que hemos confiado en un Dios todopoderoso. Y no dejarte morir por la situación, sino decidir luchar por fe. Porque con Dios no hay nada perdido. Todo es ganancia. Todo plan y todo propósito y toda situación que Dios nos permite vivir es con un objetivo de ganar. Ganar más fe, ganar más seguridad, aprender. Eso es de lo que es Dios. O sea, en Dios no tenemos pérdida, no podemos decir, uy, fracasé en esto, ¿no? En un fracaso aprendimos algo que nos va a ayudar a ¿qué? A ser mejor la próxima vez que lo volvamos a hacer. Entonces nosotros tenemos que no dar nada por perdido, tenemos que dar todo por ganancia, porque vamos como la luz de la aurora que vamos en aumento hasta que el día sea perfecto. Y tenemos algo poderosísimo en nosotros, que es clamar a Él. Es un medio de excelencia que es la oración, porque dice que clama a mí y yo te responderé. O sea, Él nos está diciendo, hablen conmigo que yo no voy a quedarme mudo, yo no voy a quedarme sin decirte nada, yo voy a responder. Y voy a responder a mi modo. Lo malo es que a veces nosotros queremos que Dios nos responda a nuestro modo. Y ahí es donde nos frustramos a veces, porque queremos que Dios haga las cosas como que nosotros queremos que se hagan. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y toda dádiva de todo un perfecto desciende del Padre. Entonces, nosotros tenemos que clamar a Él, esperando que Él nos vaya a responder conforme a lo que Él quiere para nosotros, que va a ser bien y no mal. Porque Dios nos da cosas buenas. Dios no nos da cosas malas. Dios no nos manda cosas malas a nuestra vida. Dios no nos manda enfermedades. Dios no nos manda cosas. No, Dios es un Dios bueno. Porque la palabra de Dios nos habla que cuando nosotros oramos a Dios es como hablar con Él. Es abrir nuestro corazón a nuestro Padre Celestial y poder hablar con Él. Si leemos Santiago 5:16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, nos está dando una promesa. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué es una oración hecha por un justo? Es una oración eficaz. ¿Y qué es la oración eficaz? Me puedes preguntar, ¿verdad? La oración eficaz es creer que Dios oye, que Dios puede hacerlo, que Dios quiere hacerlo. O sea, creer que Dios te está oyendo, que Dios puede hacerlo y que Dios quiere hacerlo. Que Dios oye, que Dios puede hacer un milagro, que Dios quiere hacer ese milagro en nosotros. Eso es la oración eficaz. Cuando nosotros oramos eficazmente es creyendo de que vamos a tener ese milagro con nosotros. Vamos a tener esa respuesta de Dios, pero sabiendo de que Dios está dispuesto a hacerlo y puede hacerlo, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos creer que Dios nos puede oír, pero a lo mejor dice, no, pero yo he pasado o he hecho tantas cosas que no creo que Dios quiera hacerlo en mí. No soy merecedor de eso, ¿no? Dios ama a sus hijos y Él no castiga, Él bendice. Y a veces la gente dice, yo sé que Dios puede hacer cosas imposibles, que Él puede hacer milagros, que Él puede hacer maravillas, que Él puede hacer cosas, pero uno le pregunta a esas personas a veces, ¿y tú crees que Dios puede hacer ese milagro en ti? Y hay mucha gente pregunta, no sé si es la voluntad de Dios que Él haga eso en mí. No, tenemos que ejercitar la fe, tenemos que ejercitar esa fe y orar eficazmente, creyendo que Dios nos oye y que la palabra de Dios dice que los oídos del Señor están atentos al clamor de los justos. Los oídos del Señor están atentos al clamor de los justos. O sea, Él en ninguna parte de la palabra dice, no me pidan si no están bien, no me pidan si no han hecho esto. No, Dios dice, los oídos del Señor están atentos al clamor del justo. Porque Dios quiere hacerlo y Dios puede hacerlo. Y Dios tiene toda la disponibilidad de hacerlo para manifestar su gloria aquí en la tierra. Porque Dios tiene un carácter galardonador. O sea, Dios le gusta galardonar a sus hijos. Y si usted me dice, ¿y dónde está eso? Te digo que está en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios creyendo que Él está ahí y que Él nos va a dar esos regalos, nos va a dar esos premios a los que lo buscan en corazón y creyendo en que Él es ese Dios que existe y ese Dios que recompensa a los que le buscan. Porque Dios es un Dios de recompensa. Y tú puedes hablarle muy bien a Dios y decirle: Dios, yo te he amado, Dios, yo te he servido, Dios, yo he confiado en ti. Recuerda esas recompensas. Porque esas oraciones traen respuestas prontas. Esas oraciones son contestadas. Esas peticiones nosotros mismos las arrebatamos y comenzamos a pelear y comenzamos a declarar que ninguna arma forjada contra nosotros va a prevalecer, que el enemigo no tiene parte en nuestras vidas, que nosotros somos más poderosos que el enemigo, mayores del que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros pertenecemos al reino de Dios, ese reino de justicia, de paz, de amor, de bendición. Así es que nosotros tenemos que caminar declarando en nuestro corazón que esa sanidad, que esas finanzas, que ese matrimonio, que esas cosas se van a acelerar en nuestra vida. Porque Dios es más que un espectador. Dios no está ahí en el cielo para imaginarnos viendo, además diciendo: mira, ¿qué está sucediendo? ¿No? Dios es una persona que trabaja, que está trabajando en nuestras vidas todo momento. No tenemos que preguntarle a Dios cómo lo vamos a hacer. El cuándo y el cómo y el dónde no es problema nuestro. Esa es una situación de Dios. Dios sabrá cómo hacerlo en el momento oportuno, porque los métodos de Dios no son los más comprensibles, pero son los más eficaces. Lo vemos cuando sanó al ciego usando barro. Vemos cuando multiplicó los panes y los peces. Vemos cuando hizo del agua vino. Vimos cuando sanó a los leprosos. Vimos cuando le dijo al que estaba paralítico: anda y ve, ¿verdad? Cosas que a lo mejor uno dice: ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque Dios es ese Dios que trabaja y hace las cosas que no son comprensibles en este mundo. Que para mucha gente son locura, para mucha gente es fanatismo, para mucha gente es cosas fuera de lugar. Y eso sí son cosas fuera de este mundo, pero cosas que son cosas grandes que Dios hace en nuestras vidas. Por eso los métodos de Dios no son comprensibles, pero son los más eficaces. Él está ahí trabajando por esos milagros. Él está trabajando ahí por ese trabajo, por ese negocio, por esa situación financiera, por ese matrimonio, por esos hijos, por lo que sea. Y hay acciones de fe que Dios nos pide a nosotros para poder Él actuar. Porque Dios reacciona a nuestras acciones de fe. ¿Y cuál es una acción de fe? La obediencia. La fe y la obediencia siempre dan buenos resultados. Y nosotros lo que necesitamos es fe para ver milagros, para ver señales, maravillas y prodigios en nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que al que cree todo es posible. Por eso yo quiero animarte, animarte y motivarte para que le creas a Dios en todo momento. Pese a la situación que podamos estar pasando. Pese a los tiempos de tormenta, de tribulación, que tú en todo momento le creas a Dios. Porque nos vamos a preparar para ver esos milagros, para ver esas obras sobrenaturales de Dios en nosotros. Porque Dios es un Dios que honra, Dios es un Dios que galardona, y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Tenemos que tener esa mentalidad de reino en nosotros. Esa mentalidad de que podemos estar seguros de que estamos en el mejor lugar, cerca de Él, junto con Él, y que Él está ahí preparado para bendecirnos, para dar ese toque, para que la mano poderosa de Dios venga sobre ti y sobre mí, y sobre los tuyos también. Porque cuando vemos también la historia de Pedro, cuando Jesús les dijo que lanzaran la red al mar, y vino esa pesca milagrosa, dicen que tuvieron que llamar
a otras personas, a otros pescadores para que les ayudaran. Entonces, la bendición que era para Pedro y para los que estaban en esa barca, también les alcanzó a la otra gente que está alrededor. Y así es nuestra bendición. Cuando nosotros somos bendecidos, nosotros vamos a ser de bendición para otros. Porque Dios no es escaso y Dios quiere bendecirte a ti y a tu descendencia. Y decirle a Dios, Dios, solo en ti confío, y que estamos dispuestos a caminar en esa fe expectante, esa fe de estar esperando cosas grandes, pero que son esos milagros que Dios tiene para nosotros. Porque cada día, cada momento es un milagro. Con simplemente poder habernos levantado hoy en la mañana y poder ver lo que tenemos alrededor, ver a nuestra familia, poder haber comido y tener salud, eso ya es un milagro. El milagro de la vida es lo más maravilloso que podemos tener y aparte de eso, Dios quiere bendecirnos muchísimo más. La provisión que tú tienes, sea mucha, sea poca, en este día, es de esa bendición que Dios te ha dado, ese maná que Dios te ha dado del cielo. Por eso tenemos que alabar al Señor, por eso tenemos que honrar al Señor, por eso tenemos que darle gracias a Dios en todo momento y en todo lugar. Y cuando nosotros queremos aumentar nuestra fe, tenemos que comenzar a aumentar ese agradecimiento a Dios, porque cada vez que nosotros agradecemos a Dios por esa arepa que nos comimos, por ese pan tostado, por esa tortilla, nuestra fe va creciendo porque podemos decir, y no tenía la arepa y pudimos comer arepa hoy. Y alcanzó para comer hoy y mañana será otro día y Dios va a seguir aumentando cada día. Cuando nosotros somos agradecidos en lo poco, Él nos pondrá en mucho. Y vamos aumentando esa fe porque la arepa o la tortilla que comimos hoy, la vamos a ver que mañana vamos a seguir comiendo otra cosa y Dios no nos desampara. Y vamos aumentando nuestra fe. Porque la palabra de Dios dice que nuestra fe es como ese grano de mostaza. No necesitamos mucha fe. Con esa poca fe que tenemos en este momento, con ese grano de mostaza, podemos hacer cosas poderosas y maravillosas. Y comenzar a soltar la bendición, comenzar a soltar esa bendición, a hablar bien y a comenzar a hablar como Dios quiere que hablemos, llamando las cosas que no son como si fuesen a nuestra vida. Declarando que veremos milagros, maravillas y prodigios, quitar toda escama de nuestros ojos para poder ver más allá de lo que estamos viendo en este momento. Porque cada circunstancia, cada tempestad es temporal. Y entre más grande sea nuestro gigante, más grande la bendición que hay detrás de ese gigante. Goliat era un gigante inmenso que fue derribado por David. Y detrás de esa jabalina que lanzó y mató al gigante, venía la promoción para David hasta llegar a ser rey. Un simple pastorcito de ovejas. Cuando nosotros caminamos en esa fe y derribamos esos gigantes, detrás de ese gigante va a haber esa bendición que estamos esperando. Y tenemos que caminar por fe, no por vista. Tenemos que hablar las cosas que no son como si fuesen. Llamarlas a nosotros, llamarlas. Eso es lo que Dios comienza a actuar junto con nosotros.